Un tribunal de la Corte de Justicia anuló la sentencia de 8 años al ex vicepresidente Jorge Glass en el caso Zingue. Se abre la posibilidad de que recupere la libertad. El asambleísta Fernando Villavicencio fue suspendido por 31 días por supuestas ofensas contra una legisladora y en otro proceso se expone a ser enjuiciado. Distribuidores de combustibles piden al gobierno la autorización para que sus guardias de seguridad porten armas para defenderse del ataque de la delincuencia organizada. La Fiscalía investiga la fuga de 4 jóvenes del Centro de Adolescentes Infractores de Guayaquil. Entre los prófugos estaría el presunto autor del asesinato de un fiscal ocurrido en septiembre pasado. Paso destructor del huracán Nicole por el sur y centro de la costa de la Florida en Estados Unidos. Varias viviendas y locales ubicados al pie del mar quedaron afectados y hay casi 4 millones de personas en alerta. Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Televistazo. Empezamos con las noticias del día. Un tribunal de la Corte Nacional anuló el proceso del caso Zingue, con lo que también se elimina la condena de 8 años de prisión que pesaba contra Jorge Glass, los exministros Wilson Pastor y Carlos Pareja Yanuseli y más sentenciados. Estefi. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, muy buenas tardes. La defensa de Glass pedirá enseguida entonces la unificación de penas y la prelibertad. Aseguran, de hecho, que en pocos días ya podría salir de la cárcel. Jacqueline Rodas con esa noticia. Este tribunal de la Corte Nacional de Justicia declaró nulo el proceso del caso Zingue. Así, se elimina la condena de 8 años de prisión por peculado que pesaba en contra del ex vicepresidente Jorge Glass. Esta decisión sería determinante para que quede libre, pues anteriormente se le negó la unificación de sus 2 penas de ejecutoriadas, de 6 y 8 años por los casos Odebrecht y sobornos, porque la de Zingue estaba pendiente. El abogado de Glass dice que actuará enseguida. Resolverán inmediatamente la unificación de la pena y obviamente la prelibertad. En ese sentido, mañana mismo estaríamos nosotros presentando ante los jueces de garantías penitenciarias para que inmediatamente se convoque a una audiencia. Cree que la liberación de Jorge Glass es cuestión de días. También se anula la condena para otros 6 sentenciados, entre ellos los exministros Carlos Pareja Yanuseli y Wilson Pastor. El fondo es que el Estado jamás fue perjudicado por este contrato, de manera que yo estoy tranquilo, esperaba esto y no tengo nada más que decir. Este caso empezó con un informe de Contraloría que determinó indicios penales en el contrato de concesión del campo Zingue a la empresa Gente Oil. Pero ese elemento ya fue anulado por un tribunal contencioso administrativo de Pichincha. Por eso ahora los jueces nacionales también anulan el proceso penal. El tribunal además ha determinado que a futuro tampoco podrá utilizarse, es decir, que no es convalidable este documento. Este documento, el propio Estado ecuatoriano en el proceso arbitral internacional reconoció que era nulo. La Fiscalía expresó su profunda preocupación e indicó que seguirá investigando el caso, mientras la Procuraduría rechazó el fallo y analiza acciones. El asambleísta Fernando Villavicencio fue sancionado por el Consejo de Administración Legislativa CAL. Él tendrá una suspensión en sus funciones por 31 días por la denuncia de la legisladora correísta Patricia Núñez, quien acusó a Villavicencio de compararla con un personaje de televisión. Por el año 2014. La decisión se tomó con los votos del correísmo, Pachacutic e Izquierda Democrática. Esta tarde, además, el Pleno tratará el pedido de levantamiento de inmunidad de Villavicencio solicitado por la justicia en el marco de una denuncia del también correísta Ronnie Aliaga por atentado contra su honra. El legislador Villavicencio respondió a estas acciones. Escuchemos. En las próximas horas presentaré una acción de protección en contra de esta decisión persecutoria, inquisitorial de la mayoría aquí en la Asamblea Nacional. Así es que, señores de UNES, y si el Partido Social Cristiano también votó, gracias por esta medalla. Tengo como 20 medallas. Ustedes serán considerados la esquina más oscura y sórdida de este país en política, y el país los va a castigar. Para mí es un honor
Y distribuidores de combustibles exigen al gobierno la militarización de las estaciones de servicio después de que fueron el principal objetivo de varios atentados. Los comercializadores también exigen que aumente su margen de ganancia y anuncian incluso paralizaciones si no son escuchados. Francisco Garcés nos trae ahora la información. Gasolineras de Guayaquil, Durán y Santo Domingo fueron el blanco de 12 de los atentados que en días pasados generaron alarma en todo el país. Por eso los distribuidores de combustibles pidieron al gobierno que tome medidas de seguridad. Basta 1 o 2 efectivos militares que no le cuesta nada al gobierno por estación de servicio en las ciudades afectadas. Según los distribuidores, su situación económica impide que el 80% de las estaciones tengan seguridad privada. Por eso también hacen un llamado para que el gobierno les restituya un margen adicional de 5 centavos de rentabilidad por galón de combustible vendido. Actualmente el margen de ganancia autorizado es de 16 centavos por galón. Y la subida de la Extra y Eco 85 desde $1.48 a $2.40 le significa 1.800 millones de dólares de ahorro que lo reciben ya, pero que no han querido compartirlo. Además plantean que se autorice el uso de armas para autoprotección. Esto está más vinculado a que tengamos la posibilidad de tener guardianía privada que pueda tener armas. La situación, dicen, ya es insostenible. Por eso en Manabí se planteó una medida de hecho. Vayamos a paralizar el terminal de Barbasquillo. Nos han hecho un pedido oficial de parte de Candepe de que posterguemos esta paralización hasta después de la reunión con el ministro. Es que el 23 de noviembre los distribuidores mantendrán una reunión con el ministro de Energía, Fernando Santos, y esperan la respuesta que dé el gobierno a sus pedidos antes de anunciar las nuevas acciones. En lo más relevante del ámbito internacional, el paso del huracán Nicole por la costa de Florida destruyó algunas viviendas y locales ubicados al pie del mar. Convertido ahora en una tormenta tropical, avanza hacia el norte del estado con más vientos y lluvias y el riesgo de provocar una serie de tornados. Autoridades políticas y de servicios de emergencia piden a la población mantenerse en sitios seguros. Durante la tarde del miércoles, Nicole pasaba sobre Bahamas y se fortalecía cada vez más hasta convertirse en huracán de categoría 1. El oleaje, el viento y la lluvia se intensificaban con el paso de las horas hasta que en esas condiciones llegó a Estados Unidos durante la noche. Muelles con embarcaciones recreativas y zonas urbanas sentían el paso del fenómeno, con vientos de hasta 110 kilómetros por hora, provocando daños en la red de alumbrado público y dejando sin energía eléctrica a 330.000 usuarios. Con la luz del día, las afectaciones eran evidentes. Propiedades en el perfil costero sufrieron daños por la erosión dejada por el oleaje. Las inundaciones dejaron semidestruidas algunas propiedades al pie del mar y otras en riesgo de caer. El peligro se mantiene para los residentes del área de Daytona Beach y poco a poco se irán evaluando los daños, producto de este huracán catalogado como inusual para la época. Pues aunque la temporada se extiende hasta la fecha, la última vez que una tormenta así apareció en noviembre fue en 1998. El gobierno federal declaró a Florida en estado de emergencia. La tormenta avanza hacia el norte con vientos menos fuertes, aunque se mantiene el riesgo de nuevas marejadas e incluso alerta de tornados hasta esta tarde. Nos vamos a ir con esto a una pausa y cuando regresemos en Televistazo. La próxima semana se retomarán las sesiones del Consejo Directivo del IES, pese a que aún no se ha resuelto quién será el vocal de los trabajadores. Ya venimos con eso. Más noticias para ustedes a esta hora. Gracias por seguir con nosotros. El presidente de la Asamblea canceló la posesión del nuevo procurador general designado por el Consejo de Participación Ciudadana. No se dan las razones, pero varios legisladores cuestionan la decisión luego de quien cumplía esas funciones renunció ya al cargo. Patricio Díaz nos informa. Nadie sabe las razones y el presidente de la Asamblea no ha dado explicación.
tampoco llegó para presidir la sesión del Pleno. Desde el oficialismo confirman su preocupación porque se haya cancelado la posesión del nuevo procurador Juan Carlos Larrea, prevista para este jueves. Es la única sesión que de hecho se canceló, alegando la ausencia el día de hoy del presidente Saquicela a propósito de una reunión, según nos ha informado, en el Consejo de Administración Legislativa dentro de la presidencia. Entonces, pues no cabía. Todas las otras sesiones han tenido el trámite regular. Los miembros del Consejo de Administración Legislativa también se sorprendieron de la decisión. Ya esta posesión tuvo que haberse dado hace semanas atrás. Lamentablemente siguen alargando temas sin justificar con una decisión que se toma quizás en un grupo de mayoría que se ha establecido, un grupo de confianza de amigos que ha establecido esta presidencia de la Asamblea Nacional. El legislador de Pachacutic, Ricardo Vanegas, dice no haber conversado con el presidente del Legislativo, pero justifica la decisión. Hizo un pedido a la Contraloría para que se revise los documentos presentados por el nuevo procurador y se lo informó a Virgilio Saquicela. Porque se ha violado el procedimiento de acuerdo al reglamento de calificación. Y ya la Contraloría ha iniciado ese proceso de verificación, que puede traer como consecuencia la nulidad del nombramiento. Porque en el momento en que hizo su declaración juramentada el doctor Larrea, se olvidó de decir que es accionista del Banco de Guayaquil. Pero no se confirma que esa haya sido la razón para que se cancele la cita. Lo que sí se conoce es que el procurador actual, Íñigo Salvador, renunció el miércoles, considerando la posesión del nuevo funcionario. Quedaría entonces a cargo el subrogante. El lunes se retomarán las sesiones del Consejo Directivo del IES. Así lo afirmó el presidente del instituto, y esto pese a que aún no se ha resuelto quién sería el nuevo vocal de los trabajadores. Carla Delgado nos tiene las reacciones de las organizaciones sindicales. El Consejo Directivo del IES sesionará este lunes después de 3 meses, a pesar de que continúa la disputa entre gremios de trabajadores, quienes aún aspiran a que se designe a su representante en el Consejo. Pero para el presidente del instituto, Alfredo Ortega, las cosas están claras. La Asamblea ya se pronunció al respecto y estableció una nueva metodología de elección. Y eso ya es inamovible, hay que respetar la democracia. Lo ideal hubiera sido que ellos establezcan un mecanismo de elección ágil, rápido, como lo dictaminaba el decreto 571. Por ello explica que el actual vocal de los trabajadores, Luis Clavijo, continuará en el cargo. Además de la recién posesionada María de los Ángeles González, representante de los empleadores. Debidamente posesionada y previamente calificada por la Super de Bancos, de tal manera que con ella podemos empezar a gobernar. Esto ocurre aún cuando la Superintendencia de Bancos no ha emitido un pronunciamiento sobre la designación del vocal de los trabajadores, mecanismo de elección que ordenó el decreto ejecutivo y con el que se buscaba tras 10 años la renovación de ambas vocalías. Cualquier reunión que se quiera ejecutar el día lunes del Consejo Directivo del IES debe ser con la presencia de los nuevos vocales del sector de los empleadores y del sector de los trabajadores. Caso contrario, estamos hablando de un Consejo Directivo que no estaría constituido de manera tripartita, estaría en el limbo. Luis Clavijo, vocal de los trabajadores, había sido cuestionado por permanecer 10 años en ese cargo. Y la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero, aclaró este jueves que la decisión de su mesa de recomendar al Pleno el juicio político al Consejo de Participación Ciudadana incluye a los 7 consejeros y no solo a 6, como habían señalado varios legisladores en la primera votación de este tema. Cordero aseguró que el consejero David Rosero también sería parte del juicio. El informe, que fue aprobado con el rechazo del correísmo, pasa ahora al Pleno para su decisión final. Pablo Arosemena, ministro de Finanzas, explicó que el gobierno realizará una inversión inédita en el sector social y que parte de las adquisiciones para seguridad vendrán con financiamiento desde Israel. Arosemena también se refirió al ofrecimiento presidencial de incrementar el salario básico en $25 cada año.
La proforma presupuestaria para el próximo año llega a 31.503 millones de dólares y según el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, se mantiene un mismo concepto. En esencia tiene menos déficit fiscal, mayor inversión social. ¿Dónde está esa reducción del déficit fiscal de alrededor de 3.700 millones a 2.600 millones el próximo año? Seguimos con un esfuerzo del orden fiscal. Afirma el ministro que el área social será atendida de manera adecuada, que hay un crecimiento de 700 millones de dólares en el presupuesto de educación y de 500 millones de dólares para salud. ¿Qué son esos 15.200 millones de dólares para el próximo año? Lo que estamos conversando, presupuestos sectoriales de salud, educación, trabajo, vivienda y bienestar social. En relación a las inversiones de seguridad, Arosemena explicó cómo es que se van a entregar los 1.200 millones ofrecidos por el presidente Lasso para fortalecer a la policía. Se distribuyen de manera proporcional, no necesariamente tiene que ser exactamente igual cada año, pero para efecto del 2023 calzan en los 185 millones de dólares adicionales que estamos dando en el presupuesto de seguridad. Y como eso no alcanza para satisfacer las necesidades de las fuerzas de seguridad, explicó cómo es que tienen previsto hacer las adquisiciones. Parte de los recursos de seguridad, por ejemplo, lo que tiene que ver con Israel, son recursos que vienen con financiamiento. El ministro también fue consultado si para el próximo año el gobierno dispondrá el incremento al salario básico unificado en $25, compromiso adquirido por el presidente de la República. Y esta fue su respuesta. Eso no genera un problema en el sector público. Eso es algo que está debidamente presupuestado, porque de alguna forma en el sector público tu nivel promedio salarial ya está por encima de eso ahí, así que no tienes una real afectación. Y te diría que... ¿Eso afecta a los nuevos empleos? Mira, yo te diría que... Usted como dirigente gremial hubiera dicho no debe incrementarse más allá del monto de la inflación anual. Mira, yo hoy como ministro de Economía te digo dos cosas. Uno, que la palabra del presidente Guillermo Lasso es sagrada y que lo que él promete lo cumple. Pero primero deberá reunirse el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, donde empleadores, trabajadores y gobierno llegará cada quien con una postura. Si no hay acuerdo, la ley determina que el régimen fije el incremento en función de la inflación proyectada. Y más adelante en Televistazo, el presunto autor del asesinato de un fiscal de Guayas se habría fugado del Centro de Adolescentes Infractores de Guayaquil junto a otros 3 jóvenes. Seguimos con más información. 4 jóvenes fugaron del Centro de Adolescentes Infractores de Guayaquil. Uno de ellos sería el presunto autor del asesinato del fiscal Edgar Escobar, crimen ocurrido en septiembre de este año. José Carlos Alvarado nos cuenta más detalles de este escape por el que ya hay un detenido para investigaciones. La alerta se generó durante la noche de este miércoles en el Centro de Adolescentes Infractores ubicado en el centro sur de Guayaquil. De este reclusorio destinado para menores de edad, escaparon 4 jóvenes pese a los controles que existen. En un informe preliminar se detalló que los adolescentes cortaron las varillas de hierro del dormitorio donde se encontraban. Uno de los prófugos sería el presunto autor de la muerte del fiscal Edgar Escobar, quien fue asesinado el pasado 19 de septiembre frente al edificio de la Merced, en el centro del puerto principal. Las autoridades no han señalado aún si los fugados salieron por este acceso o si treparon los muros de este recinto. El Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad de SNAI no dio declaraciones, pero a través de redes sociales indicó que las autoridades de la institución han dispuesto que quienes hayan faltado a las normas y disposiciones para precautelar el orden y seguridad del centro serán sometidos a los procesos administrativos y legales respectivos. La Fiscalía señaló que llegó a este lugar para recabar más información sobre el escape de los 4 adolescentes, pero por eso también se detuvo a uno de los guardias que estaba en el lugar por fines investigativos. Esta nueva fuga se produce en medio de una crisis que vive el sistema de rehabilitación social en Ecuador. Carolina Andrade es analista en seguridad e inteligencia y considera que sin recursos no se pueden fortalecer las cárceles y tampoco se alcanza la reinserción de un menor de edad infractor a la sociedad. Yo me remito a las conclusiones del informe de la CIDH que son muy claras. Dice que existe una ausencia del Estado dentro de las prisiones y obviamente esto también se refiere al tratamiento que se le da a los menores infractores, ¿no? Totales de la infraestructura necesaria, del personal calificado, psicólogos, médicos, trabajadores sociales. Andrade añade la importancia de establecer nuevas políticas para la selección de personal que trabaja en estos centros y así evitar la contaminación del sistema por las bandas delictivas.
Y la violencia no cesa en Guayaquil. 2 muertos y 1 herido es el saldo de una balacera registrada anoche en el sector de Los Esteros, al sur de la urbe. Hay una tercera víctima, quien sería uno de los atacantes, y murió tras sufrir un accidente de tránsito. Y además de ese caso, la policía indaga el asesinato de un cuidador de carros en el Guasmo. Les contamos. La tranquilidad de la cooperativa 25 de septiembre en el sector de Esteros se interrumpió anoche por el sonido de una ráfaga de disparos. En esa zona del sur de Guayaquil, 2 sujetos a bordo de motocicletas protagonizaron una balacera que dejó 2 muertos y 1 herido. Según información preliminar, los criminales llegaron al sitio y atacaron a un grupo de personas que conversaba en una esquina. Los proyectiles impactaron a Byron Villacreces, de 48 años, y Olga Bailón, de 32, quienes murieron en el sitio, mientras que Osvaldo Ramírez, de 47, quedó herido. La mujer registra antecedentes penales, según la policía. Hay un tercer fallecido que sería uno de los sospechosos de este ataque, quien al huir perdió el equilibrio de la moto, se cayó y murió tras golpearse la cabeza. Pero aproximadamente 1 hora antes, en la cooperativa Nueva Granada, en el Guasmo, se reportó otra muerte violenta. Un hombre de aproximadamente 28 años recibió al menos 4 disparos cuando estaba sentado en la calle cuidando carros. La víctima fue identificada como Israel España, quien según registros policiales tenía 6 detenciones anteriores. Asimismo, en otros sectores de Guayaquil hubo más muertes violentas en pleno estado de excepción. Más noticias para ustedes ahora. La inseguridad sigue siendo un problema en la capital. Delincuentes armados con pistolas asaltaron un restaurante en el norte de Quito. Un hecho que fue grabado por las cámaras de seguridad y al momento los responsables son buscados todavía por la policía. Carlos Luis Carrillo nos trae los detalles. Ocurrió en el sector de El Inca. Un local de comidas fue asaltado por 2 delincuentes. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad. En el video se observa cómo los sujetos ingresan e inmediatamente someten a los empleados con un arma de fuego. Uno de ellos roba y golpea al trabajador en la cabeza con un objeto y lo obliga a tirarse al suelo. Esto mientras sigue registrando el mostrador. Antes de salir, el asaltante se regresa y con un cuchillo le hiere en la pierna a uno de los empleados. Ahí es cuando yo reacciono con la bandeja y lo que yo reacciono así, él me suelta un disparo, pero gracias a Dios no me dio a mí, sino que a la bandeja y eso me salvó y eso fue lo que pasó. Los asaltantes viajaban en un vehículo que los esperaba a pocos metros del local. Al parecer serían ciudadanos extranjeros. Se llevaron los teléfonos, la plata del día y otro no es un codificador y otras cosas más se llevaron, pero lo que querían llevarse era, bueno, me pedían la llave del carro. Los vecinos aseguran que el sector se ha vuelto inseguro. De verdad se ha vuelto bien peligroso, incluso ya los luminarias también han arreglado y ya no hay cómo estar aquí tranquilo, máximo 7, 8 de la noche ya no hay gente. Esta situación ha hecho que los dueños de los locales empiecen a tomar medidas de precaución a fin de evitar ser sorprendidos por los delincuentes. Hemos hablado para organizarnos, digamos, con una alarma comunitaria, pero solo ha quedado en hablar y nada más. La policía investiga este nuevo hecho que pone en alerta a los moradores de El Inca. Esta madrugada, la Fiscalía y la Policía ejecutaron 8 allanamientos en el sur y centro de Quito relacionados con la falsificación y adulteración de bebidas alcohólicas. La Fiscalía informó que 8 personas fueron detenidas y están acusadas de asociación ilícita por fabricar, almacenar y distribuir licor adulterado. En el operativo se incautaron decenas de botellas, canecas con alcohol puro, sellos y etiquetas. Además, el Ministerio de Salud informó que sigue subiendo la cifra de víctimas por intoxicación. 32 murieron y 90 han sido afectadas. 6 de ellas están en condición crítica.
Seguimos con más noticias. Las autoridades del Metro de Quito mostraron cómo funcionará el sistema de recaudo que tuvo una inversión de $20 millones. Su instalación y funcionamiento estaría al 100% en febrero del próximo año, cuando el metro funcione de manera comercial luego de la fase de prueba. Alex Pila con más detalles. La instalación y manejo del nuevo sistema de recaudo del Metro de Quito va contra el tiempo. Que si el pasaje se podrá pagar con tarjetas de crédito, débito, cédula, códigos QR o plataformas digitales, la respuesta es sí. Pero aún está en duda cuándo funcionará al 100%. Es probable que no estés con toda las potenciales formas de pago, pero sí tendrá que estar para cuando se inicie el servicio que al menos algún medio de pago esté habilitado para que esa gente pueda entrar. En principio la tecnología QR es la que es más fácil de que se implemente a mayor velocidad. La inversión en el sistema de recaudo es de $20 millones. A casi un mes que se inaugure la obra, se han instalado las máquinas en pocas paradas y esperan hacer ajustes en el periodo de prueba. Las máquinas automáticas de venta, o sea, lo que son los ATM, los cajeros, esos están terminándose los procesos de fabricación y están por venir, y con el tema de logística ni siquiera tenemos una fecha clara de cuándo va a llegar, pero lo vamos a hacer lo más pronto posible. El sistema de cobro que determinará el éxito o fracaso del metro despierta dudas e inquietudes al no tener un escenario claro. Aún no se sabe si la empresa del metro ha llegado a algunos acuerdos con las instituciones financieras para facilitar los pagos. Hay que afinar temas técnicos. Imaginemos que tengamos una operación incompleta, insegura. Creo que ese no es el camino. Lo que sí está establecido es que la tarifa del metro será de 45 centavos y si usa los buses del sistema integrado será de 60. Aún hay obras pendientes en las paradas. Pese a las interrogantes, las autoridades sostienen que el metro operará desde diciembre. Y atención porque asociaciones y gremios del transporte pesado de Tulcán e Ipiales bloquearon el puente internacional de Rumichaca que conecta Ecuador con Colombia. Temen que las autoridades de ambos países aprueben el paso de mercadería sin hacer transbordo y que esto pueda golpear a la economía local. Paola Andrade está en el sitio, nos tiene más detalles. Paola, adelante, te escuchamos. Buenas tardes. A esta hora el puente internacional de Rumichaca se encuentra bloqueado por conductores del transporte pesado tanto de la provincia del Carchi como de Nariño. Ellos rechazan el paso de carga directa entre las ciudades de Ecuador y Colombia. Escuchemos lo que dijeron sus dirigentes. La cadena que genera trabajo, la actividad del transporte, ustedes saben, es la segunda actividad más importante después de la agricultura. Entonces, junto a los transportistas se quedarían en la desocupación, empezando por el personal administrativo que trabaja dentro de los depósitos habilitados. Luego de eso serían los compañeros estibadores, que son el sustento de cada familia, los compañeros taxistas, los compañeros... Queremos decir, con todo respeto, a ambos gobiernos, a mi presidente Gustavo Petro y a usted, señor presidente Guillermo Lazo, que nosotros los camioneros no vamos a aceptar que se cambie la medida que tenemos, que es el enganche, desenganche y el transbordo, porque eso genera economía en nuestras regiones. Cerca de 300 camiones llegaron hasta este paso fronterizo. Los dirigentes han informado que la medida será radical si no son escuchados. Con este informe retornamos a estudios. Buenas tardes. Y les contamos ahora que en Ecuador 800 personas han sido diagnosticadas con hemofilia, una enfermedad de la sangre poco conocida y quizá difícil de detectar. De hecho, no tiene cura, pero sí existe un tratamiento que permite mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. Estefanía Arias nos trae el caso de un niño de 5 años con este trastorno, quien pertenece al grupo etario que más la padece. Suriel Mendoza tiene 5 años y a su corta edad lucha contra una enfermedad catastrófica, hemofilia severa. Su madre, Yesenia Almeida, cuenta que detectaron la enfermedad tras ver unos moretones en el cuerpo de su hijo. Como él empezó a andar en el andador,
Entonces, en esta parte de las costillas se me le hacían muchos moretones. A partir de ahí han sido años de lucha y de citas médicas. Él amanecía poniéndole todas sus protecciones. Él utilizaba casco. Él, de hecho, se doblaba así el tobillo y a él se quedaba cojo un mes. Según el Ministerio de Salud, en Ecuador hay 800 personas con hemofilia. Diego Jimbo, coordinador nacional del Observatorio de Enfermedades Catastróficas, explica en qué consiste. En las personas con hemofilia, los factores de coagulación están alterados, por lo que si es que hay un corte, por más que tenga mucho tiempo, este sangrado no va a parar. Agrega que la hemofilia no tiene cura. Entonces, pero lo primero son la aparición de moretones o lo que nosotros llamamos hematomas, y sangrados que no son fáciles de controlar. Esto sobre todo se da en niños varones menores de 18 años. Tanto en el país como en Latinoamérica se lleva a cabo una campaña que busca alertar sobre estos casos, señala la activista Glenda Umaña. Hay una molécula nueva, una terapia nueva, que le cambia la vida totalmente a las personas con hemofilia, pero ¿cuántos tienen acceso a esta molécula? Ecuador está dando este paso importante, creo que ya están casi 10 personas que tienen este acceso a esta molécula. Suriel ahora tiene una mejor calidad de vida, gracias a que hace un año le administran una ampolla que le ayuda a sobrellevar la hemofilia. Sin duda, un ejemplo de valentía y fortaleza.